Hoy nos embarcamos en uno de los viajes más intrigantes de la historia antigua, la exploración de un legendario yacimiento arqueológico que se cree es el lugar donde nació la primera pirámide de piedra de Egipto. Pero esta historia va mucho más allá de unas meras ruinas u objetos antiguos. Prepárese para sorprendentes revelaciones, aventuras en el mundo de la arqueología y misterios que han atravesado los siglos. En pleno auge de una de las civilizaciones más misteriosas de la humanidad, comenzaron a erigirse construcciones monumentales con un propósito grandioso: desafiar al olvido y alcanzar la inmortalidad. Los antiguos egipcios crearon un elaborado sistema de escritura para dejar constancia de sus conocimientos, creencias y notables hazañas, perpetuando su cultura para las generaciones futuras. Creencias y notables hazañas, perpetuando su cultura para las generaciones futuras. Egipto era un universo aparte. Sus cielos, sus tradiciones y la majestuosa fuerza del Nilo le conferían un carácter único. En este entorno espiritual y enigmático se construyó Saqqara, una necrópolis sagrada que albergaba las tumbas de los reyes de la segunda dinastía y que se convertiría en un hito eterno con la construcción de la primera pirámide de Egipto. La pirámide escalonada de Djoser, diseñada por el genial arquitecto Imhotep, no solo se construyó como lugar de enterramiento, simbolizaba un paso sagrado hacia la eternidad. Esta construcción representó la primera estructura de piedra a gran escala construida por la humanidad, marcando un avance revolucionario en la historia de la arquitectura. Imhotep, cuyo genio le elevaría a un estatus casi divino, concibió esta obra monumental con un propósito sagrado: permitir que el alma del faraón ascendiera a los cielos, donde se uniría con el dios solar. Al entrar en los pasillos subterráneos de esta pirámide, es como si la realidad quedara suspendida. Una sensación de intemporalidad domina el ambiente. Intrincados túneles se extienden largas distancias, estratégicamente diseñados para engañar a los invasores y proteger las reliquias sagradas. Atraídos por la promesa de tesoros ocultos, muchos aventureros se han atrevido a explorar estos laberintos, y muchos nunca han regresado. Sin embargo, el verdadero valor de Saqqara va más allá de su grandeza física. Lo que realmente lo distingue es su profundo papel en el culto a los muertos. Para los egipcios, la muerte no era el final, sino la continuación de la vida en otro plano, donde el espíritu disfrutaría de los mismos placeres y vínculos de la existencia terrenal. Esta transición, sin embargo, no era sencilla. Requería rituales precisos, símbolos sagrados y una fe firme. Mantener el alma activa y protegida en el más allá implicaba prácticas cuidadosamente establecidas: tumbas adornadas con escenas de la vida cotidiana del difunto, ofrendas de alimentos y cánticos interpretados por sacerdotes y descendientes. Ante el riesgo de que estos ritos se perdieran con el tiempo, los egipcios crearon formas de perpetuarlos. En las paredes de las tumbas se empezaron a grabar palabras e imágenes llenas de poder simbólico, concebidas para actuar como sustitutos mágicos. Durante el Imperio Antiguo aparecieron los famosos textos de las pirámides, inscripciones talladas en las tumbas reales, creadas para guiar al alma en su viaje al más allá. Estas palabras sagradas tenían la función de alejar las amenazas invisibles y garantizar el camino hacia el reino divino. Un ejemplo notable de estas inscripciones se descubrió en la pirámide del faraón Unas, el último gobernante de la quinta dinastía. Allí se revelan profundos atisbos de la espiritualidad egipcia y su relación con lo sagrado invisible. Con el paso del tiempo, los antiguos textos funerarios empezaron a evolucionar.
Durante un nuevo periodo de la historia egipcia, estos escritos dejaron de tallarse en las paredes y empezaron a inscribirse directamente en los ataúdes. Más tarde, se convirtieron en los famosos libros de los muertos, pergaminos sagrados depositados junto a los difuntos, verdaderas guías espirituales para atravesar los peligros del mundo invisible. Sin embargo, la eternidad no estaba garantizada para todos. Cuando el alma abandonaba el cuerpo, era sometida a un juicio simbólico ante el dios Osiris y un consejo de 42 jueces. El corazón del difunto se colocaba en una balanza y, si estaba corrompido por la mentira y las acciones injustas, el castigo era la condena definitiva. En cambio, los que habían vivido rectamente eran honrados con un destino celestial de plenitud, abundancia y armonía eterna. En Saqqara, aunque la mayoría de las tumbas mejor conservadas pertenecían a miembros de la élite, como sacerdotes y altos funcionarios, también se encontraron enterramientos sencillos. Esto demuestra claramente que, independientemente del estatus o la riqueza, el anhelo de vida eterna era común a todos los egipcios. Aún así, ningún edificio supera la grandeza de la pirámide de Djoser. Con su monumental grandeza, esta estructura multinivel se erigió por fases, empezando como una modesta mastaba y ampliándose después hasta alcanzar su forma definitiva, la icónica pirámide escalonada. Cada escalón se diseñó con un significado espiritual, formando una escalera simbólica al cielo. En el interior de esta construcción hay pasadizos ocultos, cámaras rituales y soluciones arquitectónicas que sorprenden incluso a los ingenieros modernos. En la cámara funeraria central, parcialmente restaurada, descansaba un colosal sarcófago de piedra maciza. Aunque dañado por el tiempo, su presencia sigue impresionando por el ingenio de su colocación. Esta enorme pieza, de más de 20 toneladas de peso, se deslizó por estrechos túneles, apoyada en arena, que se fue retirando cuidadosamente hasta que el sarcófago quedó colocado con precisión. La técnica revela un dominio absoluto de la estrategia y el razonamiento, lo que demuestra que para los antiguos egipcios la inteligencia era la herramienta de construcción más poderosa. Al recorrer los silenciosos pasillos de la pirámide de Djoser, no solo se siente la presencia del pasado, sino también la eterna aspiración de un pueblo que buscó la inmortalidad con sabiduría, arte y devoción. Esta magnífica obra no solo representa un lugar de descanso final, sino que se hace eco del eterno grito de la humanidad en busca de significado, legado y trascendencia. Incluso después de milenios, Saqqara sigue revelando capas de misterio bajo sus antiguas arenas. A medida que los exploradores avanzan por sus corredores ocultos, comienzan a emerger secretos enterrados desde hace mucho tiempo. En las impresionantes profundidades bajo la pirámide escalonada, los arqueólogos han encontrado miles de vasijas de piedra y cerámica. Estos artefactos estaban distribuidos en cámaras cuidadosamente dispuestas, conocidas como salas de ofrendas, ambientes cargados de una antigua energía que aún parece vibrar entre las paredes. La riqueza de este descubrimiento refuerza la importancia simbólica de la pirámide de Djoser, considerada una de las obras funerarias más emblemáticas de toda la civilización egipcia. Mucho más allá de una tumba, esta estructura fue concebida como un palacio eterno. Su cámara central funcionaba como los aposentos reales del faraón en la otra vida, y los espacios circundantes imitaban los dominios de una residencia real, asegurando que siguiera reinando en el mundo de los espíritus. En otros complejos funerarios, como los de Giza o Abusir, era habitual que las reinas fueran enterradas en pirámides más pequeñas alrededor de la principal. Sin embargo, Djoser destacó por romper con esta tradición.
Fue el único faraón conocido que permitió que sus esposas fueran enterradas junto a él, un raro gesto de afecto y devoción. Esta tendencia a la excepcionalidad también se refleja en la relación de Djoser con su arquitecto, el notable Imhotep. Según la tradición, el propio faraón le concedió el privilegio único de ser enterrado cerca de la pirámide. Considerado un genio incomparable, Imhotep dejó su impronta no solo en la arquitectura, sino también en la medicina y los rituales religiosos. Fue el primero en adoptar la piedra como material principal en las construcciones a gran escala, sustituyendo a la arcilla y permitiendo la aparición de estructuras más imponentes y duraderas. A pesar de las escasas imágenes que se conservan, Imhotep es recordado como un hombre de apariencia sencilla, pero dotado de una mente brillante. Fue arquitecto, sacerdote, escriba y médico, y su influencia fue tal que con el tiempo llegó a ser venerado casi como una deidad. Aún así, se desconoce el paradero de su tumba, y la búsqueda de este enigmático lugar sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología egipcia. Aún hoy, los arqueólogos siguen rastreando las arenas de Saqqara con la esperanza de encontrar la tumba del hombre que revolucionó la arquitectura y la ciencia en el antiguo Egipto. Si esta tumba sale a la luz, podría convertirse en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo, un eslabón perdido entre el mundo terrenal y el divino. Entre los muchos enigmas que rodean a Saqqara, destaca también el misterio de la propia pirámide de Djoser. A diferencia de las construcciones que vinieron después, esta estructura sorprende por la ausencia de jeroglíficos en su interior. Mientras que otras tumbas egipcias están cubiertas de inscripciones religiosas y fórmulas mágicas, la pirámide de Djoser permanece en silencio, como si guardara sus secretos bajo llave. La explicación más aceptada entre los estudiosos es que, al ser la primera pirámide de piedra construida, es anterior a la costumbre de grabar textos sagrados en las tumbas. Esta falta de inscripciones dificultó durante mucho tiempo la identificación del verdadero propietario de la pirámide. Sin embargo, un descubrimiento crucial lo cambió todo. En una losa con inscripciones jeroglíficas se encontró el nombre de Djoser. Curiosamente, este no era su nombre original. Durante el Imperio Antiguo se le conocía como Netjeri-Het, que significa cuerpo divino. Solo siglos más tarde, en el Imperio Nuevo, se le llamó Djoser. A pesar de su grandeza y antigüedad, la pirámide de Djoser no es la única estructura importante de Saqqara. La vasta necrópolis alberga otras pirámides en diferentes estados de conservación, cada una con su propia historia, algunas aún envueltas en el misterio, a la espera de ser reveladas. Uno de estos intrigantes casos es el de la pirámide del rey Sekhemkhet, sucesor de Djoser y último faraón de la tercera dinastía. Durante siglos, su pirámide permaneció oculta bajo la arena, hasta que fue descubierta accidentalmente en 1954 por el arqueólogo egipcio Zakaria Goneim. Lo que debía ser un momento de gloria se convirtió en una tragedia. Goneim fue acusado injustamente de robar piezas arqueológicas y se enfrentó a una serie de exhaustivas investigaciones que le llevaron a un colapso emocional. Años más tarde fue absuelto, pero el peso de las acusaciones le afectó profundamente, culminando en su trágica muerte. Cuando por fin se abrió la cámara funeraria de la pirámide de Sekhemkhet, los arqueólogos se encontraron con un sarcófago de alabastro completamente sellado, una rareza absoluta. La expectación era inmensa. En presencia de la prensa y del entonces presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, se abrió el sarcófago, pero estaba vacío. El impacto del descubrimiento, o más bien, la ausencia de un cuerpo, fue inmenso,
amplificando aún más el misterio que rodeaba a este faraón casi olvidado. El episodio, que ocurrió poco después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, alimentó aún más la imaginación popular sobre las supuestas maldiciones asociadas a las tumbas egipcias. Aunque el mito de la maldición de los faraones ha fascinado al mundo durante décadas, la realidad es que pocos de los implicados en las excavaciones han sufrido consecuencias misteriosas. Howard Carter, el arqueólogo responsable del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, vivió hasta 1939, casi 20 años después de abrir la tumba del joven faraón. Si alguna fuerza sobrenatural custodiaba realmente el lugar de descanso de los reyes egipcios, cabría esperar que él hubiera sido la primera víctima. Pero no fue así. Sin embargo, lo que durante mucho tiempo solo se ha considerado superstición puede tener algo de verdad, con una explicación basada en la ciencia. Durante milenios, los egipcios utilizaron diversos compuestos naturales en el proceso de momificación: resinas, aceites aromáticos y sales minerales. Con el tiempo, estas sustancias sufrían transformaciones químicas en el interior de las cámaras funerarias selladas. Cuando se abren, estas tumbas liberan gases tóxicos y hongos potencialmente peligrosos que se han acumulado durante miles de años en ambientes húmedos y sin ventilación. Los microorganismos presentes en el yacimiento, al ser inhalados por arqueólogos o intrusos desprevenidos, pueden causar graves complicaciones respiratorias e incluso enfermedades mortales. Existen registros modernos de profesionales que han desarrollado infecciones graves o cáncer tras una exposición prolongada al aire contaminado de tumbas antiguas. Por eso, los arqueólogos de hoy siguen protocolos de seguridad estrictos. Un método sencillo y eficaz consiste en encender una vela dentro de la cámara funeraria. Si la llama se apaga rápidamente, es señal inequívoca de que el oxígeno escasea o de que el aire contiene gases peligrosos. En estos casos, se deja la sala abierta durante varias horas para que se ventile antes de que entre nadie. Este procedimiento, lejos de ser una superstición, es fruto del conocimiento científico acumulado durante décadas. Lo que muchos llaman maldición puede explicarse en realidad por procesos biológicos y químicos, tan reales como invisibles. Pero, ¿qué motivó a los egipcios a construir tumbas tan elaboradas y protegidas? La respuesta está en su creencia más profunda. Preservar el cuerpo era preservar el alma. La vida después de la muerte dependía de la integridad del cuerpo físico. Por esta razón, mientras que las casas del pueblo estaban hechas de ladrillos de barro, frágiles y temporales, las tumbas estaban construidas de piedra maciza, hechas para durar toda la eternidad. Este compromiso con la inmortalidad llevó al desarrollo de uno de los rituales más complejos de la antigüedad: la momificación. Este proceso sagrado era llevado a cabo por sacerdotes especializados que seguían una estricta secuencia de pasos. En primer lugar, se practicaba una incisión en el abdomen del difunto, a través de la cual se extraían los órganos internos: pulmones, hígado, estómago e intestinos. Estos órganos se lavaban cuidadosamente, se embalsamaban y se guardaban en botes canopos, recipientes decorados con cabezas de deidades protectoras. Curiosamente, mientras que los órganos internos se extirpaban cuidadosamente, el corazón solía dejarse dentro del cuerpo. Para los egipcios, era el centro de la sabiduría, las emociones y la conciencia, esenciales para el juicio en la otra vida. A continuación, el cadáver se purificaba con vino de palma y se llenaba de sales naturales como el natrón, así como de serrín y barro del Nilo, que ayudaban a deshidratar los tejidos. A continuación, se ungía el cuerpo con aceites perfumados
y se cubría completamente con natrón, antes de envolverlo en múltiples capas de lino empapado en resinas aromáticas. Todo el proceso de momificación duraba exactamente 70 días, una cifra cargada de significado ritual. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro se extraía con violencia, utilizando ganchos introducidos por la nariz. Sin embargo, los exámenes modernos, como las tomografías computarizadas de las momias, han revelado que en muchos casos el cerebro quedaba intacto dentro del cráneo, un hecho que llevó a los arqueólogos a revisar los antiguos manuales. El respeto de los egipcios por la muerte no se limitaba a los humanos. Muchos animales, considerados sagrados, recibían un tratamiento funerario tan noble como el de los faraones. Esta veneración estaba intrínsecamente ligada a la religiosidad. Animales como toros, vacas, halcones, cocodrilos e incluso pequeños escarabajos se asociaban a dioses. El dios Ra, por ejemplo, símbolo supremo del sol y la creación, se representaba a menudo con cabeza de halcón, en alusión al cielo, la fuerza y la luz. Estos animales no eran meros símbolos, se consideraban manifestaciones vivas de los propios dioses. Cuando un animal sagrado moría, se creía que el espíritu divino se trasladaba a otro ejemplar de la misma especie. Por este motivo, estos seres eran cuidadosamente embalsamados y enterrados en tumbas o catacumbas, especialmente construidas para ellos. El proceso de momificación de los animales variaba. Aves como el ibis y el halcón, por ejemplo, se sumergían enteras en resina hirviendo antes de envolverlas en telas. En lugares como Saqqarah, extensos túneles subterráneos formaban verdaderas ciudades de los muertos para los animales. Uno de los más impresionantes es el Serapeum, un complejo funerario exclusivo para los bueyes sagrados Apis, considerados la encarnación viva del dios Ptah, creador del universo. En 1850, el arqueólogo francés Auguste Mariette, enviado por el Museo del Louvre, descubrió este enigmático yacimiento tras seguir un rastro de esfinges parcialmente enterradas. Tras superar obstáculos burocráticos y financieros, entró en las galerías con antorchas y encontró 24 sarcófagos colosales. Muchos habían sido saqueados, pero 2 estaban intactos. Para abrirlos, Mariette recurrió a una medida extrema. Utilizó dinamita. A pesar de los daños causados, consiguió mirar en su interior, donde encontró reliquias y objetos ceremoniales de incalculable valor. Se cree que el Serapeum comenzó a construirse hacia el 1400 a.C. durante el reinado de Amenofis III de la 18 dinastía. Sin embargo, con la llegada de los romanos y la posterior caída de la religión egipcia, el lugar fue abandonado abruptamente. Uno de los sarcófagos, inacabado, descansa aún solitario en una de las silenciosas galerías, testigo de un culto interrumpido. Con el paso del tiempo, incluso los dioses más venerados, como el toro Apis, han caído en el olvido. Pero el legado de los antiguos egipcios sigue siendo grande. Sus tumbas, templos y textos sagrados son el legado de una civilización obsesionada con la inmortalidad. Aunque gran parte de su vida cotidiana sigue envuelta en el misterio, la fe que les movía sigue resonando en las arenas del desierto, desafiando al tiempo y al olvido. La obsesión de los egipcios por la eternidad es clara, profunda e impactante. Entre los grandes centros religiosos del antiguo Egipto, pocos fueron tan influyentes como Heliópolis, llamada Iunu por los egipcios y Ciudad del Sol por los griegos. Situada a solo 20 kilómetros del actual centro de El Cairo, esta ciudad fue la cuna de una de las cosmogonías más antiguas que se conocen. Según la mitología egipcia, aquí nació el universo. Más que un centro religioso, Heliópolis era un polo de conocimiento.
Sacerdotes, astrónomos y escribas se reunían para estudiar los misterios de la naturaleza, los ciclos celestes y los secretos del cosmos. Desgraciadamente, el majestuoso templo del Sol que allí se erigía no ha resistido el paso del tiempo. Pero puede hacerse una idea de su grandeza contemplando las ruinas del templo solar de Abu Ghurab, construido en las afueras de Abusir durante el reinado de los faraones de la Umbe dinastía, el único templo solar cuyos restos aún desafían a los siglos. El culto al sol es anterior incluso a las primeras dinastías. Ya en el periodo predinástico, hace más de 6000 años, los egipcios veneraban la luz solar como algo sagrado. El primer templo dedicado a un dios solar se erigió hace unos 5000 años. Más tarde, durante el Imperio Nuevo, faraones de la línea de Ramsés, como Ramsés III y XI, construyeron nuevos templos en Heliópolis en honor del dios Ra. No por casualidad, fue allí donde los sacerdotes desarrollaron un sistema para medir el tiempo, dividiendo el año en 12 meses de 30 días, con un total de 360 días, más 5 días adicionales dedicados a festivales religiosos, formando así el calendario egipcio de 365 días, del que aún hoy se hace eco el calendario moderno. Puede decirse, sin exagerar, que Heliópolis fue uno de los cimientos de la civilización egipcia. Aunque no comprendían del todo los aspectos científicos del sol, los antiguos egipcios intuían su importancia vital. Para ellos, el sol era el renacimiento diario de la luz, el calor que hacía florecer la tierra, la manifestación visible del poder divino. Ra, el dios del sol, no solo era el más importante de los dioses, era la esencia misma de la creación, el motor de la vida y la renovación constante del mundo. Rendir culto al sol era rendir culto al ciclo eterno de la existencia, el mismo ciclo que guiaba las inundaciones del Nilo, las cosechas e incluso el renacimiento de las almas en el más allá. A lo largo del día, Ra se manifestaba de diferentes maneras. Al amanecer era Khepri, el escarabajo sagrado que empujaba el sol por el cielo, simbolizando la creación y la juventud. Al mediodía se convertía en Ra, el halcón de ojos llameantes, señor absoluto de la luz y la vida. Y al anochecer tomaba la forma de Atum, el dios ancestral coronado con el emblema del Alto y Bajo Egipto, una representación de la decadencia y la preparación para el renacimiento. Cada una de estas formas simbolizaba una fase de la vida: el nacimiento, la madurez y la muerte seguidas del renacimiento, los fundamentos de la fe egipcia en la inmortalidad. Pero los egipcios no solo adoraban al sol, sino que lo estudiaban a fondo, y lo que descubrieron fue sorprendentemente exacto. La Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, está alineada casi perfectamente con los 4 puntos cardinales, con una desviación de menos de 1/10 de grado, algo que el Observatorio de París, construido milenios después, fue incapaz de igualar. Pero eso no era todo. Los antiguos egipcios ya habían identificado 5 planetas en el sistema solar: Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio y Venus. También reconocían constelaciones como la Osa Mayor, Sirio y, sobre todo, Orión. Curiosamente, la disposición de las 3 pirámides de Giza se corresponde con notable precisión con el cinturón de Orión, lo que sugiere un profundo vínculo entre el cielo y la tierra. Con el paso de los siglos, el culto solar alcanzó su apogeo durante el reinado de un faraón controvertido, Akenatón. Este faraón rompió con la tradición politeísta, declarando que el disco solar era el único dios verdadero. Como consecuencia, el arte y la religión egipcios sufrieron cambios drásticos. Ra, antes representado como un halcón, era ahora representado como un disco solar con rayos que terminaban en manos, ofreciendo el símbolo Ankh, la llave de la vida. Pero, ¿quién era Akenatón? Un visionario.
un hereje, ambas cosas. Su estilo artístico, que le mostraba a él y a su familia con rostros alargados, vientres prominentes y extremidades delgadas, sigue intrigando a arqueólogos y médicos. ¿Eran representaciones simbólicas o una condición genética? Junto a él aparecía siempre una figura igualmente enigmática, Nefertiti, su poderosa reina. Participaba activamente en ceremonias religiosas e incluso militares, lo que hace sospechar que gobernó como faraón tras la muerte de su marido, bajo el nombre de Semenkare. En cualquier caso, la presencia de Nefertiti refuerza el papel central que Akenatón y su corte atribuían al culto solar. Y en el centro de todo ello estaba Heliópolis, la ciudad del sol. Allí, los sacerdotes enseñaban que el mundo había surgido de este lugar sagrado. Fue en Heliópolis donde nació la Eneida, el conjunto de 9 dioses creadores, entre ellos Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis, una narración sagrada que daría forma a toda la religión egipcia. La historia de Osiris, asesinado por su hermano Set y resucitado por Isis, dio origen a Horus, el dios halcón que vengaría a su padre. Su ojo perdido, restaurado por el dios Tot, se convirtió en símbolo de curación y protección y se colocó en las momias como amuleto sagrado. Con el tiempo, los dioses se fusionaron. Ra y Horus se convirtieron en uno, Ra-Horakhti, el sol que cruza el cielo como un halcón llameante. Y con esta fusión divina surgió un símbolo monumental que ha resistido el paso del tiempo. El obelisco, considerado un rayo de sol petrificado, representaba el vínculo entre el cielo y la tierra. Los egipcios lo llamaban Ben-Ben, en alusión a la colina primordial de la creación. El obelisco más antiguo que sigue en pie es el de Senusret I, erigido hacia 1940 a.C. en Heliópolis. El obelisco más grande jamás construido yace en una cantera de Asuán, un coloso de 42 metros que se resquebrajó antes de ser erigido. El modo en que se erigieron estos gigantes de piedra es una extraordinaria proeza de ingeniería. Los egipcios excavaban rampas de arena alrededor de los pedestales de granito, deslizaban los obeliscos sobre ellas y retiraban gradualmente la arena hasta que la piedra descansaba perfectamente erguida. Hoy en día, muchos de estos obeliscos están repartidos por todo el mundo. Algunos fueron llevados a Roma, como el obelisco de Ramsés II, que llegó a Europa gracias a la poderosa familia Mais. Los obeliscos erigidos por Tutmosis III, uno de los faraones más notables de la 18 dinastía, conocida como las agujas de Cleopatra, acabaron separados con el tiempo, pero su historia sigue siendo fascinante. Uno de estos monumentos fue trasladado al Victorian Embankment de Londres, donde permanece desde 1819, mientras que otro se erigió en el corazón de Nueva York, en Central Park, en 1881. Otros 2 obeliscos, situados originalmente a la entrada del Templo del Sol, se encuentran ahora en Roma. Más recientemente, se encontró por accidente un complejo de templos de importancia comparable a Luxor y Karnak, lo que aumenta aún más la relevancia histórica de la región. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue la evidencia de un templo construido durante el reinado de Akenatón. Las inscripciones en jeroglíficos revelaban los nombres de Akenatón y su esposa Nefertiti. Este hallazgo demuestra que Akenatón, contrariamente a la creencia popular, no solo construyó templos en Amarna, sino también en otros lugares de importancia estratégica, como uno dedicado al dios solar Atum, en el punto donde se creía que estaba el centro del dominio del sol. Recientemente, excavaciones en los suburbios de El Cairo han sacado a la luz una de las tumbas más hermosas jamás descubiertas, perteneciente a un noble llamado Banasi de la dinastía 26, una época marcada por la presencia de faraones nubios.
La tumba es pequeña, pero contiene un fragmento del Libro de los Muertos, un texto esencial en el viaje espiritual de los egipcios. En las pinturas se representa al dios Ra en su barca, navegando por los cielos en busca de la inmortalidad, y la bella representación de Nuit, la diosa del cielo, sosteniendo el firmamento en sus manos. Este es uno de los momentos más impactantes de este descubrimiento. Nuit es vista como la madre de las estrellas, responsable de generarlas cada noche y luego consumirlas nuevamente al amanecer. Su representación simboliza el poder que tiene sobre el ciclo diario del sol y la luna, y su imagen también era común en los sarcófagos, donde representaba el vientre de Nuit, por el que debía pasar el difunto para renacer. Heliópolis es sin duda una de las ciudades más grandes de la historia egipcia. Sin embargo, la expansión descontrolada de los suburbios del Cairo ha oscurecido su legado, haciendo cada vez más difíciles las excavaciones. Los descubrimientos arqueológicos que siguen surgiendo en la región son, por tanto, extremadamente valiosos, pero también plantean desafíos. La arqueología de rescate es una práctica que requiere sumo cuidado, especialmente cuando se trata de retirar tumbas ocultas debajo de edificios modernos. Un ejemplo reciente fue el descubrimiento de una tumba debajo de una residencia. Este tipo de trabajos exige no solo la preservación de elementos históricos valiosos, sino también garantizar la seguridad de las personas que viven en las cercanías, lo que lo convierte en uno de los desafíos más delicados y fascinantes de la arqueología contemporánea. Con cada nueva excavación salen a la luz fragmentos de historia profundamente arraigados en el suelo egipcio, permitiéndonos reconstruir capítulos olvidados del pasado. Uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo pasado se produjo gracias a la determinación de un solo hombre. El arqueólogo británico Howard Carter hizo el descubrimiento más notable de su carrera cuando localizó la tumba del faraón Tutankamón en el Valle de los Reyes. El sitio permaneció intacto durante más de 3 milenios, transformándose en un tesoro incomparable. Después de años de excavaciones persistentes, Carter finalmente localizó la entrada de la tumba, iniciando una serie de revelaciones extraordinarias. Entre puertas selladas y pasajes ocultos, la historia de una civilización perdida comenzó a emerger ante los ojos del mundo. ¿Estás disfrutando la historia? Deja un me gusta y marca si ya estás suscrito para que YouTube pueda compartir el contenido con más personas. El momento más emocionante llegó cuando Carter encontró los artefactos y las riquezas del joven faraón. Tutankamón, cuya existencia había sido casi olvidada, rescató su historia a través de los objetos que lo acompañaron después de su muerte. Durante un período turbulento en la historia egipcia, los nombres de varios faraones ya no se incluían en los registros oficiales. Entre ellos se encontraban los llamados reyes heréticos, como Akenatón, Smenkhare y el propio Tutankamón, todos ellos vinculados a una fase marcada por grandes cambios religiosos y políticos. Tutankamón ascendió al trono siendo niño y murió poco después de llegar a la adolescencia. A pesar de su corto reinado, se convirtió en uno de los faraones más reconocidos de la dinastía 18. Su reinado se produjo poco después de la muerte de Akenatón, el faraón que desafió milenios de creencias politeístas al establecer el culto exclusivo al dios Sol, Atón. Akenatón incluso fundó una nueva capital y construyó templos dedicados exclusivamente a esta deidad, al tiempo que cerraba los santuarios dedicados a los antiguos dioses, como Amón. Después de su muerte, Egipto entró en un período de inestabilidad. Los sacerdotes de Amón, figuras influyentes y defensores de la antigua religión, lograron revertir las reformas impulsadas por Akenatón y restauraron el culto tradicional a los numerosos dioses del panteón egipcio.
Con esto, la capital espiritual del país regresó a la ciudad de Tebas, simbolizando el fin de la era de las reformas y el restablecimiento del antiguo orden religioso. Con el fin del culto exclusivo a Atón, los edificios erigidos en su honor comenzaron a ser desmantelados. Muchos de los materiales de estas obras fueron reutilizados en nuevos proyectos, lo que inesperadamente contribuyó a la preservación de elementos importantes de ese período. Tutankamón, con el apoyo de los sacerdotes de Amón, fue colocado en el trono egipcio a una edad muy joven. Ya desde muy joven, se convirtió en la figura central de una campaña que tenía como objetivo restaurar el orden y las tradiciones en el país. Antes del descubrimiento de su tumba, poco se sabía sobre su trayectoria. Hoy, irónicamente, se le considera el faraón más famoso de la historia, aunque detalles cruciales de su vida aún permanecen envueltos en misterio, como la identidad de sus padres. Algunos eruditos sostienen que era hijo de Akenatón y una esposa secundaria llamada Quilla, ya que Akenatón tuvo varias hijas con Nefertiti, pero ningún hijo documentado. Otros expertos plantean la hipótesis de que podría haber sido nieto de Amenhotep III o incluso yerno de Akenatón, habiéndose casado con una de sus hijas, Anchesenamón. Varias evidencias sugieren que Tutankamón nació y pasó sus primeros años en Tel el Amarna. Una de las señales más evidentes es su nombre original, Tutankatón, que significa imagen viviente de Atón. También hay una representación en la tumba real de Amarna que muestra el funeral de la princesa Mekhetaten. Muchos eruditos creen que murió al dar a luz a Tutankamón, que aparece en la escena llevado por una nodriza. Más tarde, el joven faraón cambió su nombre a Tutankamón, que significa imagen viviente de Amón, lo que indica la restauración oficial del antiguo culto politeísta. Se instaló temporalmente en Tebas, pero su presencia allí no dejó registros arquitectónicos relevantes que mencionen su nombre. Los registros muestran que gobernó desde Menfis, donde emitió un decreto rechazando las reformas religiosas de Akenatón, poniendo fin de manera efectiva al llamado período de Amarna. Una de sus primeras decisiones como faraón fue la restauración de los cultos antiguos. Según los registros, los templos estaban en ruinas, los santuarios abandonados y los altares cubiertos de maleza. Para revertir esta situación, ordenó la reconstrucción de estos lugares sagrados. Restauró estatuas divinas con oro y piedras preciosas como el lapislázuli e hizo ricas ofrendas para buscar nuevamente el favor de los dioses. Como aún era muy joven, Tutankamón fue fuertemente influenciado por los sacerdotes de Amón, quienes retomaron el poder político y religioso en Egipto. Fue en este escenario que Tebas volvió a convertirse en el centro espiritual del reino. En Karnak ordenó la construcción de una gran avenida flanqueada por esfinges con cabeza de carnero, que unía el templo de Amón con el templo de su consorte divina, la diosa Mut. Además, se reintrodujo la tradicional fiesta de Opet, una de las celebraciones religiosas egipcias más importantes, dedicada a la tríada tebana formada por Amón, Mut y Khonsu. En Luxor mandó erigir una estatua junto a su esposa, aunque posteriormente esta obra fue atribuida al faraón Ramsés II. Aún así, fue en el templo de Luxor donde su presencia fue más notable en las obras públicas. Fue el joven Tutankamón quien completó la columnata procesional iniciada por Amenhotep III e interrumpida durante el reinado de Akenatón. A pesar de la fama que alcanzaría siglos después, el joven faraón dejó pocos logros concretos durante su vida. Su reinado, que duró poco, terminó repentinamente antes de que alcanzara la edad adulta. Su tumba, registrada como KV62, aún no estaba terminada en el momento de su muerte. Por este motivo, fue enterrado de manera apresurada, en una cámara funeraria modesta,
considerada sencilla para los estándares de un rey egipcio. La estructura era pequeña, compuesta por un pasillo corto, una antecámara, un anexo con alimentos y objetos para el más allá, la cámara principal donde se colocaba el cuerpo y una sala del tesoro. El espacio total no superaba los 100 metros cuadrados. Irónicamente, fue precisamente esta sencillez y discreta ubicación lo que la mantuvo casi intacta durante siglos, lejos del saqueo que afectó a otras tumbas reales. Esta inusual conservación fue posible gracias a los incansables esfuerzos y la aguda mirada del arqueólogo británico Howard Carter. Con financiación de George Herbert, quinto conde de Carnarvon, Carter realizó excavaciones durante varios años en el Valle de los Reyes sin grandes descubrimientos. Pero su persistencia fue recompensada cuando su equipo identificó una escalera oculta. Cuando excavaron el sitio, encontraron una entrada sellada con sellos reales, clara evidencia de algo significativo. Carter contactó inmediatamente a su financista y juntos, al abrir el paso, vieron un espectáculo impresionante. Ante la visión iluminada por una vela, pronunció una frase que se haría legendaria en la arqueología: «Veo cosas maravillosas». La cámara estaba llena de reliquias invaluables, estatuas, tronos, joyas, armas, vestimentas ceremoniales y la icónica máscara mortuoria hecha de oro macizo. La revelación provocó una protesta internacional y convirtió a Tutankamón en un icono global de la fascinación por el antiguo Egipto. A pesar de un corto reinado sin grandes logros políticos, su tumba le garantizó un lugar eterno en la historia. Por primera vez, los arqueólogos han descubierto una tumba real prácticamente intacta, repleta de objetos invaluables. Fue como si el tiempo se hubiera detenido durante más de 3000 años. La cámara apenas permitía movimiento, tal era la cantidad de objetos almacenados allí. Todo tenía un propósito ritualista: garantizar al faraón un viaje seguro al más allá. Años más tarde, los investigadores decidieron explorar una parte aún sellada de la tumba. Ante ellos había un inmenso muro, cuidadosamente sellado, que ocultaba el espacio más sagrado de todos. Howard Carter se preparó para realizar uno de los momentos más memorables de la historia de la arqueología: la apertura de la cámara funeraria de Tutankamón. Con extrema cautela, comenzó a retirar el yeso que sellaba la entrada. Piedra a piedra, el camino se fue abriendo. Tras minutos de tensión y silencio absoluto, consiguió crear una pequeña apertura. Con la ayuda de una linterna, iluminó el interior del espacio sagrado, y la escena que se desarrolló ante sus ojos lo dejó sin palabras. Lo que se desarrolló ante los ojos de Howard Carter y su equipo fue un espectáculo impresionante. Un intenso resplandor dorado se reflejaba en las paredes de la cámara, mientras enormes santuarios de madera cubiertos de oro llenaban la habitación con un aura sagrada. La vista era tan impresionante que los que estaban alrededor no pudieron contener su curiosidad y preguntaron: ¿puedes ver algo? Y Carter, sin apartar la vista de la escena que tenía delante, respondió con las palabras que quedarían inmortalizadas en la historia de la arqueología: sí, cosas maravillosas. Ante él había un auténtico muro dorado. Fue la primera de las estructuras que protegían el sarcófago del faraón. Uno por uno, los santuarios fueron desmantelados cuidadosamente, revelando un sarcófago de cuarzo bellamente tallado en su interior. Pero el viaje para llegar al cuerpo del rey aún estaba lejos de terminar. Dentro de ese sarcófago había otro, hecho de madera y recubierto de oro. Y dentro otro más, esta vez totalmente forjado en oro puro. Cada capa revelada era un nuevo enigma, una nueva exhibición de lujo, poder y espiritualidad. Y finalmente, al final de este ritual arqueológico, fue revelado el cuerpo momificado del joven faraón Tutankamón.
Aunque su tumba era de tamaño modesto, sus paredes estaban adornadas con pinturas y relieves profundamente simbólicos. Justo en la entrada, escenas de la procesión fúnebre mostraban a sacerdotes conduciendo el cuerpo del faraón a su lugar de descanso final. En otro panel, el sumo sacerdote realizaba el ritual de abrir la boca, una antigua ceremonia que simbolizaba el renacimiento. Abro tu boca para que puedas hablar, tus ojos para que puedas ver, tu nariz para que puedas volver a respirar, proclamó. Era el rito de paso a la vida eterna. Las siguientes representaciones mostraban al rey rodeado del afecto de deidades del panteón egipcio. Isis y Hathor, diosas del amor y la belleza, aparecieron y lo recibieron en sus brazos. Hathor lo guió al reino divino, donde sería recibido como uno de los dioses. Incluso Anubis, el guardián de la necrópolis, apareció en escenas discretas pero significativas, reconociendo y bendiciendo al nuevo habitante del más allá. Pero este descubrimiento no fue todo oro y esplendor. Un oscuro misterio pronto se extendió por la prensa: la supuesta maldición del faraón. Según informes, los arqueólogos han encontrado una tablilla de arcilla con una advertencia escrita en ella: las alas de la muerte alcanzarán a cualquiera que perturbe el sueño del faraón. Este artefacto desapareció misteriosamente, lo que solo alimentó aún más los rumores. La teoría de la maldición ganó notoriedad después de la muerte repentina de Lord Carnarvon, el financista de la expedición, poco después de que se abriera la tumba. Otros miembros del personal también enfrentaron incidentes inesperados, lo que impulsó a periódicos de todo el mundo a sumarse a la narrativa con entusiasmo. Algunos titulares afirmaron que la maldición era más fascinante que el propio descubrimiento arqueológico. A pesar del paso de los años, este mito continúa despertando la curiosidad del público. Décadas más tarde, cuando los científicos sometieron la momia de Tutankamón a tomografías computarizadas modernas, durante los exámenes modernos ocurrió algo inesperado. El tomógrafo computarizado simplemente dejó de funcionar. Para muchos, este detalle técnico fue suficiente para reavivar los rumores sobre la maldición del faraón. Después de todo, parecía que incluso siglos después, el espíritu de Tutankamón continuaba protegiendo su descanso eterno. Pero más allá de las historias místicas, los números son impresionantes. Dentro de la pequeña tumba se encontraron no menos de 5.328 artefactos, incluidos objetos hechos de oro, plata, alabastro y otros materiales preciosos. Fue sin duda el mayor tesoro arqueológico jamás descubierto. Entre estos elementos surgieron pistas sobre la vida personal del joven rey. Las jarras de cerveza revelaron su preferencia por la bebida, mientras que rastros de alimentos como carne, frutos secos y pasteles indicaron detalles de su dieta. En la cámara del tesoro descansaba un relicario de oro que contenía los 4 vasos canopos de alabastro, recipientes sagrados que contenían los órganos internos del faraón. La tumba también contenía más de 700 piezas cuidadosamente dispuestas, incluidos 3 lechos funerarios decorados con cabeceras doradas y ricamente talladas. Una de las piezas más conmovedoras fue el trono de Tutankamón, decorado con extrema delicadeza, donde el rey aparece retratado junto a su esposa Angesenamón. Ella aparece aplicándose perfume en el cuerpo, mientras ambos comparten una mirada tierna. Ambos llevan una sola sandalia, un detalle simbólico. El pie calzado representa momentos de felicidad, mientras que el pie descalzo recuerda tiempos difíciles. Fue una representación visual de un amor que soportó tanto alegrías como dolores. Casados a temprana edad, Tutankamón y Angesenamón parecían tener un vínculo genuino.
Varios artefactos los muestran en escenas íntimas, demostrando afecto y compañerismo. Desafortunadamente, la pareja nunca tuvo hijos. La única evidencia fueron dos fetos momificados encontrados en la tumba, lo que aumenta la posibilidad de pérdida del embarazo. Los científicos todavía esperan realizar pruebas de DNA para descubrir la conexión entre estos niños y el joven faraón. Sin embargo, entre todos los tesoros, ninguno superaba la belleza de la máscara de oro puro que descansaba sobre el rostro del rey. Con impresionantes detalles, reprodujo fielmente sus rasgos y es considerada hasta el día de hoy una de las obras más bellas jamás producida por la humanidad. En la parte posterior de la máscara había una inscripción, un hechizo protector pidiendo a los dioses que guiaran el espíritu de Tutankamón a través del mundo de los muertos, alejando a sus enemigos y conduciéndolo a la paz eterna. Sin embargo, quitarse esta máscara resultó ser un desafío. Fue completamente pegado a la momia mediante una resina endurecida. Carter intentó dejarlo al sol con la esperanza de ablandar la sustancia, pero no tuvo éxito. Al final, la momia tuvo que ser llevada a la tumba KV7 y expuesta a calor controlado. Solo de esta manera se podría separar la máscara sin destruirla. Desafortunadamente, este proceso causó daños irreparables. Al intentar retirar la máscara, terminó fragmentando el cuerpo de Tutankamón en 18 partes. Un episodio trágico que empañó uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios en un intento de preservar lo que queda de la momia, considerada sagrada por los antiguos egipcios. Con el paso del tiempo, una nueva pregunta empezó a dominar los debates. ¿Qué causó realmente la muerte del joven rey? Durante muchos años se creyó que había sido asesinado. Los exámenes iniciales revelaron una perforación en la parte posterior del cráneo, lo que levantó sospechas de una conspiración dentro del palacio. Algunos incluso han sugerido que el asesor Ay, un hombre ambicioso cercano al trono, podría haber planeado el asesinato. Sin embargo, las modernas tomografías computarizadas realizadas por el Consejo Supremo de Antigüedades han cambiado por completo el curso de la investigación. La supuesta perforación fue en realidad el resultado de un procedimiento de momificación común en la época para aplicar sustancias conservantes. La verdadera razón de su muerte fue mucho más simple y trágica. Las pruebas revelaron una grave fractura en su pierna izquierda, probablemente sufrida poco antes de morir. Se cree que la herida se convirtió en una infección grave que provocó la muerte prematura del faraón. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza cómo ocurrió el accidente. En 1968, los exámenes de rayos X reavivaron la teoría del asesinato. Las imágenes, aunque no muy claras, mostraban manchas en la cabeza, dando nuevo impulso a la hipótesis de que el rey había sido asesinado por personajes poderosos de la corte, como Ay o Horemheb, hombres sin sangre real pero con grandes ambiciones políticas. Ay, por ejemplo, fue el padre de Nefertiti y un alto funcionario del reinado de Akenatón. Tras la muerte de Tutankamón, este asumió el trono como faraón, ya a una edad avanzada. La historia se volvió aún más oscura con la actitud desesperada de la viuda Ankhesenamun. Desconfiando de los pretendientes egipcios, escribió al rey de los hititas pidiéndole que le enviara a uno de sus hijos para que pudiera casarse con él y así proteger el trono. Pero el príncipe nunca llegó. Fue asesinado misteriosamente durante el viaje. Para muchos historiadores, Ay fue el responsable de esta muerte, eliminando cualquier obstáculo en su camino hacia el poder. Aunque los hechos están envueltos en una niebla de misterio, la búsqueda de respuestas sigue viva. El viaje de Tutankamón continúa, ahora en manos de la ciencia,
y su momia descansa, rodeada de hechizos, misterios y silencio. Seguimos viéndolo, no como una reliquia del pasado, pero como espejo de todo lo que aún no entendemos. Si te gustó esta historia, deja tu like, comparte y sigue el canal para más historias como esta.